Muy buenas tardes, les saludo con la paz de Cristo en este día del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. Bendigo a todos los hermanos que están privados de su libertad en los pabellones cristianos y a aquellos amigos que van a escuchar también la palabra de Dios y que todavía no han tenido un encuentro con Cristo y quiera Dios que en este día su palabra y el Espíritu Santo estén obrando para que usted pueda conocerle al Señor como su Salvador y como su Señor. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios hoy en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 13. Y vamos a tener un versículo o la parte de un versículo que yo la tengo subrayado aquí hace muchos años en mi Biblia, eh, y quería hablar de esto hoy porque vamos a hablar sobre eh, las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestras vidas y cómo Dios nos puede capacitar para tomar decisiones buenas y cómo han sido las decisiones que hemos tomado hasta aquí ahora, ¿sí? Y de qué manera influenciaron en nuestra vida y las consecuencias que nos trajeron. Yo les voy a invitar a hablar sobre esto hoy, ¿no es cierto? Todos los días tenemos que tomar muchas decisiones, ¿sí? A veces son decisiones triviales, o de poca importancia o de menor importancia, o a veces pensamos que son de menor importancia, pero hay otras decisiones que sabemos que son muy importantes. Entonces, como cristianos sabemos que hay dos decisiones que son importantísimas. Una es cuando usted decide entregar su vida a Cristo y recibirle a Jesús como su Señor y Salvador. Esa decisión de convertirse al Señor Jesucristo es la decisión más importante de todas porque cambia su destino eterno y cambia toda su vida, ¿sí? Y cambia su persona, ¿no? Pero hay otra también que es muy importante y decimos que después, muchas veces los cristianos decimos, después de la salvación, la decisión más importante de nuestra vida es con quién voy a pasar el resto de mi vida junto, con quién me casaré, ¿sí? Para aquellos que son solteros, que no están casados o que están solos. Entonces, ¿con quién me casaré? Esa decisión también tenemos que saber que la estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, porque si erramos también en eso, eh, conforme a cuál es la voluntad de Dios con respecto a la persona que va a acompañarme por el resto de mi vida, conforme esa es la voluntad de Dios, entonces también estaremos con problemas. Pero no solamente eso, hay muchas decisiones que, como decía, tenemos que tomar constantemente en nuestras vidas. Y quizás usted que está privado de su libertad, está privado de su libertad por las malas decisiones que tomó, motivadas seguramente no por la voluntad de Dios, sino motivadas por sus deseos carnales, ¿sí? Por su naturaleza pecaminosa. Vamos a compartir hoy entonces esto y Génesis capítulo 13, versículo 12. La última parte del versículo 12 dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y está hablando de Lot. Es la historia de Abraham y de su sobrino Lot, ¿no? Aquí vamos a leer ahora todo el versículo. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, que era donde Dios lo había llamado a que saliera de su tierra y fuera a la tierra de Canaán, a la tierra que él le iba a mostrar. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma
eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí vemos que aquí hay una decisión de Lot, ¿sí? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué encontraron, tuvieron que hacer esto, uno salir para un lado y otro salir para otro? Y fueron un cúmulo de decisiones erradas, pero sabemos que detrás de todo eso está la soberanía de Dios, ¿sí? Mire, antes de entrar de lleno en el tema, yo quiero hablar con aquellos que deciden ir a un pabellón evangélico. Algunos llegan a un pabellón evangélico en la cárcel porque los manda el jefe del penal. Y le dicen, mira, ahí vas a estar cuando entra a la cárcel, vas a estar mejor ahí, te conviene estar en este pabellón. Y algunos aceptan lo que les indica el jefe del penal y van ahí, ¿no? Va a tener tranquilidad, no va a tener problemas. Y aceptan ir ahí y van al pabellón cristiano. Otros deciden ir porque ven que otros internos le cuentan y ven que la pasan bien, que están tranquilos, que son beneficiados, que tienen beneficios estar en un pabellón cristiano, porque no es la misma la vida que se vive en un pabellón cristiano que en un pabellón de población. Entonces, para tener esos beneficios, deciden ir, bueno, pero yo voy a ir, ¿no? Eh, a ese lugar y eligen ir al pabellón cristiano con ese motivo. Otros eligen ir a un pabellón cristiano porque ya han estado cansados de la vida que han llevado y de todo lo que les viene pasando y llega un momento que dicen quiero buscar a Dios. Y saben que el lugar para buscar a Dios es un pabellón cristiano dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, un pabellón evangélico, vamos a decir, ¿no? Porque también hay otros que los llaman son pseudo cristianos y no son cristianos. Pero hablemos del pabellón evangélico, cuando hablamos de pabellón cristiano. Porque es el lugar donde realmente sus vidas pueden ser transformadas. Hay pabellones deportivos, culturales, de todo. Ahí podés aprender algo que pueda beneficiar tu intelecto o tu parte física, pero lo que realmente puede cambiar tu corazón es encontrarte con Cristo. Entonces hay personas que deciden ir a un pabellón evangélico porque cansados de su vieja vida quieren buscar a Dios. Quizá porque alguien le dijo o porque otro interno los invitó, porque generalmente pasa así, otro que ellos conocían o que conocían de antes, ¿no? Por un montón de causas toman la decisión de ir a un pabellón cristiano, ¿sí? Entonces en ese pabellón cristiano eh, puede que conozca a Dios o puede que no conozca a Dios, porque después él tiene que tomar la otra decisión, si le entrega su vida a Cristo de verdad o si solamente es uno más que está dentro del pabellón cristiano, la pasa bien, está tranquilo y el día que sale en libertad, listo, ya está. No, él no es cristiano, no entregó realmente su vida a Cristo. Canta coros, aplaude en el culto, participa en las oraciones, en las alabanzas, escucha las prédicas, porque realmente está en un pabellón cristiano y una de las cosas que tiene que hacer, tiene que respetar el culto, tiene que respetar algunas mínimas reglas que hay dentro de los pabellones cristianos, que son mínimas reglas de convivencia, y eso mientras está dentro del pabellón lo respetan. Pero cuando salen en libertad, la cosa cambia porque ahí ya
se le presentan diferentes opciones, ¿no? Y ahí tiene que tomar decisiones, y toma sus decisiones de acuerdo a sus propios deseos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso pasa generalmente, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó con la historia de Abraham? Para ir a la palabra de Dios y tratar de aplicarla a nosotros ahora. Porque esta palabra ocurrió hace 4.000 años o más de 4.000 años. Entonces, si este hombre que vivió hace 4.000 años, estos hombres, ¿cómo se aplica a nosotros? Bueno, el hombre básicamente es siempre el mismo, ¿sí? Cambian las circunstancias, los tiempos, pero el hombre es siempre el mismo. Así que vamos a la historia de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Ur. Entonces, de Ur, Dios lo llamó, él era un pagano. Él lo llamó, él tuvo un encuentro con Dios y decidió escuchar la voz de Dios. Y así nos enseña la palabra del Señor. Jehová, dice, había dicho, versículo capítulo 12, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, dice, y Lot se fue con él. Lot era el sobrino. Entonces Abraham tomó una decisión, irse a donde Dios le dijo, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Como aquellos que quizás están escuchando ese llamado de Dios a tomar una decisión de decir, bueno, voy a la iglesia, voy al pabellón cristiano, Dios me está llevando hacia ese lado, Dios quiere que haga tal cosa, y decido y voy. Pero en el caso de Abraham, creo yo, y otros hermanos que también estudian la palabra de Dios, que aquí fue una obediencia no total a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, se fue de la tierra, de la casa de los parientes, de la casa de su padre, pero se llevó a la parentela con él, ¿no? Y se lo llevó a Lot, que era su sobrino, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que se fue como Jehová le había dicho, dice, y agrega la palabra, y Lot se fue con él. Y no dice, la voluntad de Dios era que Lot se fuera con él. No, se fue con él porque Abraham lo llevó, ¿no es cierto? Entonces, esto después le trajo problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo que está en la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios nos trae bendición, porque cuando obedecemos su voluntad y su palabra, somos bendecidos, siempre, siempre va a ser de bendición. Pero aquello que no es la voluntad de Dios en nuestra vida, nos acarrea problemas, y es lo que le pasó a Abraham, ¿no? Entonces, ellos tuvieron problemas, y una de las cosas que pasaron es que también hubo una mala decisión, en este caso primero de Abraham, de irse a Egipto en un momento de prueba, en un momento de hambre, de necesidad. Entonces decidió ir a Egipto porque en Egipto había comida. Dios no le había dicho en ningún momento que fuera a Egipto. Tampoco Abraham consultó a Dios para saber si tenía que ir a Egipto. La cosa, él se mandó a Egipto, y con toda su familia, y con Lot. En Egipto, que era un lugar donde Dios no lo había mandado, y cuando llegó a Egipto no hizo ningún altar, porque era un lugar que Dios no lo había mandado. Él donde iba hacía un altar, empezó a hacer eso, cada lugar que iba hacía un altar a Dios, donde llegaba. Y daba gracias al Señor. Pero no lo hizo en Egipto, fíjese. Sí lo hizo después cuando volvió de Egipto. Cuando volvió a Egipto porque lo fueron de Egipto. No porque él se fuera, sino porque lo fueron. Ahora bien, en Egipto él fue bendecido en cierta manera en lo material, fue prosperado. Dice que tuvo muchos animales, mucho ganado, adquirió siervos y siervas.
¿Qué le pasó? En Egipto, ya sabemos, hemos hablado, que tuvo que mentir y todo lo que ocurrió, y fue echado por el faraón. Cuando se fue de Egipto, echado por el faraón, se llevó sus bienes, lo que había adquirido. Se llevó todo el ganado y también se llevó a Agar, que era una mujer que después también le causó problemas. Que hubo problemas a causa de haberse, de esa mujer que había adquirido como sierva, digamos, en Egipto. Y todo el ganado que habían adquirido en Egipto, que parecía que era una bendición, cuando llegaron a Canaán empezaron a tener problemas, porque era mucho el ganado que tenía y los pastores de Lot, que también había adquirido ganado, y los pastores de Abraham empezaron a competir entre sí, a tener problemas por causa del agua, de los pastos, de todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Abraham y Lot decidieron separarse. Dice, y entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermanos en el sentido de que eran de la misma sangre, de la misma familia, porque en sí era el sobrino, ¿sí? Entendamos eso. Dice, no hayan altercado, somos familia nosotros, no vamos a estar peleando entre nosotros, ¿sí? Entonces dice, está toda la tierra delante de ti, dice, yo te ruego, dice, que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces acá hay una cuestión de decisión. Había una decisión de Abraham, que fue una decisión sabia, que fue separarse de su sobrino. Entonces dice aquí que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como un huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot miró para un lado, miró para el otro, a la izquierda, a la derecha, y Abraham le dio a elegir a Lot. Ahí mostró también su generosidad y también su confianza en Dios, hermano. Y Lot tenía que escoger. Nadie le podía decir, mira, tu tío te dio la peor parte, o te dio una cosa que no convenía, ella le eligió lo mejor, sino que él tenía la oportunidad de elegir. Y muchas veces tenemos oportunidades de elegir lo bueno y elegimos algo que a nosotros nos parece bueno, pero que en realidad después nos sale malo. ¿No te ha pasado? Decir, esto es algo bueno para mí, pero resulta que eso que a vos te parecía que era bueno, se convirtió en algo malo. Por ahí escogiste una mujer o una mujer escogió a un hombre y decía, qué bueno, ¿no? Esto era para mí. Y resulta que después que la escogiste y, y se hizo tu pareja, eso se convirtió en algo malo. Y sufriste y penaste y pagaste las consecuencias de una mala elección. Porque te apresuraste, porque te fuiste a lo que vieron tus ojos, o porque fuiste movido por la ambición, eh, o por los deseos carnales, por la concupiscencia de los ojos, o lo de la carne, o por el deseo de los ojos, perdón, o por la vanagloria de la vida, ¿no? Te moviste de acuerdo a tu deseo,
al de tu naturaleza caída y no de acuerdo a lo que Dios quería. Te dejaste llevar por otras cosas, por tu yo, por lo que te dedicaba tu yo y no por lo que te indicaba Dios, porque quizás vos ni conocías a Dios. Entonces vos estabas en ese sentido esclavo al diablo y a los deseos de la carne, ¿no? Entonces, y de la carne solo se puede heredar corrupción y muerte, ¿no? Y llevarnos al pecado. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir, así que nos quiere llevar hacia ahí, ese es el propósito de él. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, aquello que el diablo muchas veces pensó para nuestro mal, Dios después lo transforma en nuestro bien, en su gran amor y misericordia. El diablo planeó destruirte y por último llevarte a la cárcel y ahí terminar de obrar con vos. Pero Dios tenía otros planes. Desde ese lugar de condenación, de muerte para muchos, de sufrimiento, de mal, Dios lo transformó en un lugar de bendición porque conociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o tenés la posibilidad de hacerlo si es que todavía no has conocido a Jesús. Entonces Dios puede transformar eso. Eso es lo maravilloso en Dios, ¿no? Sigamos con la historia de Lot. Lot vio y dijo, por la vista de los ojos se guió y dijo, aquel lugar, y ahí están los mejores campos. Allá están las ciudades grandes. Está Sodoma y Gomorra, que era toda una zona prosperada en lo material, con riquezas. Y del otro lado era campo abierto, llano, montañas. Entonces, ni pensó en el tío eligió, yo voy para allá. Como el tío le dio a elegir, entonces eligió para allá y dijo a Abraham, bueno, yo voy para el otro lado. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y aquí viene esta parte del versículo. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus carpas donde vivían, eran peregrinos, ellos andaban en el desierto, eran nómades. Fueron poniendo sus carpas, fueron acercándose, viviendo cada vez más cerca de Sodoma. Todos sabemos lo que significa Sodoma y Gomorra, hasta la gente inconversa sabe lo que es Sodoma. Estas ciudades destruidas por Dios a causa de su pecado. Y la palabra de Dios dice acá, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Lot fue atraído y seducido a ir a acercarse cada vez más a Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo habrá seducido? ¿No es cierto? Las cosas materiales, la riqueza, la vida social, todo lo que podía adquirir, la importancia que tenía Sodoma, todas esas cosas. Y él estaba en un lugar mucho mejor, era la llanura, era como si fuera la pampa húmeda, digamos, y al tío lo mandó para otro lado, ¿no? Entonces se sentía que había hecho una gran decisión, pero esa gran decisión lo llevó a cometer el peor de sus errores. Y quizás vos pensabas que habías tomado decisiones buenas y que a vos no te iba a pasar nada y que habías escogido lo mejor, que eso era lo mejor para vos, y cometiste un gravísimo error.
Pero eso no solamente nos pasa cuando somos inconversos, nos puede pasar siendo cristianos, de no ser guiados por el Señor, ¿sí? De no buscar la dirección de Dios, de no orar y pedirle a Dios que Dios nos muestre su voluntad y hacerlo, mandarnos porque sí, porque nos pareció y vamos. Entonces yo me decido, y entonces yo soy cristiano, estoy en un pabellón evangélico y decido y digo, me voy del pabellón cristiano. Por esto, por el otro, qué sé yo, me voy. Me voy a otro pabellón. Y resulta que esa decisión que tomé después me trae grandes dolores de cabeza. O decido pedir el traslado. Yo he conocido hermanos que han pedido el traslado para estar más cerca de su casa y resulta que eso hizo que los llevaran mucho más lejos de su casa de lo que estaba. Y eran hermanos que eran fieles al Señor. Ahora sí, ¿por qué Dios lo permitió? Porque Dios, no todo es la voluntad de Dios, pero sí todo es permitido por Dios. Así que Dios permite a veces esas cosas en nuestra vida para enseñarnos lecciones. Y tenemos que aprender de nuestros errores y de las decisiones erróneas que tomamos en el Señor Jesucristo, ¿no? El otro día le preguntaba a los ex internos, y después se los voy a publicar para que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué piensan ustedes que hay siervos de Dios, aunque adentro de la cárcel servían, eran líderes al Señor, y cuando salen afuera se apartan de Dios? Cuando salen en libertad, la libertad tan esperada, tan anhelada, todos los planes que tenían, y algunos hermanos me han dicho, yo voy a servir a Dios, quiero dedicarme a Dios, que hacer esto, lo otro, que esto, cuando salen se olvidan. No digo que vuelvan muchos al pecado de antes, pero sí son atraídos por otras cosas, quizás porque empiezan a trabajar, porque Dios los empieza a bendecir y se olvidan del Señor, de que todo eso lo está dando Dios y están siendo prosperados materialmente, que esto, que lo otro, y entran y dejan las cosas del Señor, y se olvidan de Dios y dejan de congregarse. Les va bien. Y qué bárbaro, ¿no? A otros que no, otros realmente no les va nada bien. Tampoco a ellos que les va bien en lo material termina yéndole bien después en lo espiritual, porque después a la larga las consecuencias realmente se ven. Así que, amados hermanos, Lot tomó una tremenda decisión. Cada vez se fue acercando más a Sodoma. Digámosle así, cada vez se fue acercando más al centro del pecado. Cada vez se identificaba más con los sodomitas y menos con su tío, que había tomado las decisiones en Dios. Cada vez estaba más cerca de la carne del mundo y del diablo que de las cosas de Dios, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, cuando yo tomo una decisión que me aleja de Dios en vez de acercarme, como cuando soy cristiano. Tomo decisiones propias, las tomo yo, pero esas decisiones, en vez de llevarme a estar más cerca de Dios, me hacen alejarme más de Dios y estar más cerca cada vez del mundo, del diablo y de la carne. Y de ser guiado por las cosas de la carne y no por el Señor. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Si has estado poniendo tus tiendas cada vez más cerca de Sodoma en lo espiritual, yo te invito a que hoy pares y reflexiones y tomes otra dirección. Y realmente vuelvas al centro de la voluntad de Dios en tu vida. Y si has visto que has tomado un montón de malas decisiones que te llevaron a la situación en la cual estás, pero ahora, por la gracia y misericordia de Dios, encontrás que Dios está transformando tu vida, bueno, no pierdas eso que Dios te dio. No vuelvas a desviarte de lo que Dios quiere para tu vida.
Pedirle al Señor la dirección, ¿sí? Y usted dice, pero yo, pastor, no conozco mucho de la Biblia, no, hace poquito, soy nuevo. Mira, la palabra de Dios dice que cualquiera que ande por este camino de santidad, por más torpe que sea, no se apartará de él, porque Dios te va a dar la sabiduría. Dios se va a revelar a tu vida. No podemos decir, yo no sabía y por eso me aparté. Yo conocía poco la Biblia y por eso me aparté. No, no es por eso. Hay personas que conocen muchísimo la Biblia, que han sido excelentes predicadores, maestros de la palabra, pero que se han apartado porque no la obedecieron, porque no la pusieron por práctica, porque no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron la voluntad de su propio corazón, ¿no? Y muchas veces, a veces le echamos las culpas al diablo, ¿no? El hermano Coti López, que fue siervo del pabellón 4, decía, muchas veces le echamos las culpas al diablo de las decisiones que tomamos nosotros, pero somos nosotros los que nos apartamos de Dios, ¿sí? Así que pasó algo con Abraham, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a nosotros a tener esperanza en Cristo Jesús y saber que cuando tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Parecía que el que había tomado, al que había perdido era Abraham, pero Abraham no perdió, el que perdió fue Lot. Lot pensó que él había ganado y que había hecho perder al tío, pero fue al revés, el que perdió fue él y el que ganó fue el tío. Porque ni bien se separaron, pasó algo tremendo. Lo que había hecho Abraham lo había hecho de acuerdo a lo que Dios le había guiado y conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que había hecho con respecto a esto del trato con su sobrino había sido hecho conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como él había hecho eso conforme a la voluntad de Dios, entonces ahí Dios se revela y le enseña cosas nuevas. Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, mas si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¡Qué tremendo! Aquel que escogió de acuerdo a la voluntad de Dios y aquel que escogió de acuerdo a sus ojos y movido solamente por los deseos de su corazón. Ahora Dios se le revela y le da más claridad a lo que ya le había hablado cuando salió de su tierra en Ur. Ahora la revelación de Dios es mayor y Dios vuelve a hablar, vuelve a aparecérsele a Abraham. ¿Pero cuándo? Cuando él decidió hacer su voluntad y cuando por fin se separó de su parentela y ahí entonces estaba en una obediencia más completa a Dios. Y cuando eso ocurrió, entonces Dios se revela de una manera más completa todavía. Sí, iba a ser una revelación progresiva de lo que Dios tenía para Abraham y de quién era Dios. Y eso solamente ocurre cuando nosotros crecemos, podemos crecer espiritualmente cuando realmente obedecemos la palabra de Dios. Cuando estamos en desobediencia, Dios nos habla para corregirnos, para disciplinarnos, para amonestarnos, para hacernos volver al camino. Pero cuando nosotros estamos en obediencia, Dios nos habla para revelarnos cosas nuevas, para que crezcamos espiritualmente. Amén. Así que
tomate este tiempo para eso, para pensar. Y para estar capacitado para tener opciones cuando salgas y decir, voy a tomar las decisiones correctas. Porque hay cosas que adentro de la cárcel vos no podés decidir. No puedes decir a dónde ir y cuándo ir porque estás privado de tu libertad. Tenés limitada tus decisiones. Pero cuando salgas en libertad, entonces ahí vas a tener muchas más opciones. Y tendrás que decidir. Ahora estás sin dinero, estás sin libertad, estás sin casa, estás sin trabajo. Después, cuando salgas en libertad, las opciones que vas a tener van a ser más grandes. El diablo te estará poniendo una mesa de pecados ahí para que vos tomes de ellos. Pero Dios también te va a bendecir si vos empezás a caminar con el Señor. ¿Sí? Y esa es la bendición de Dios en la que enriquece. Y no añade tristeza en ella, dice el sabio Salomón, que sabía de riqueza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en esa. Vos quizás pensaste que ibas a ganar mucha plata y esa plata lo único que te trajo es tristeza, amargura y sufrimiento. Pero cuando Dios bendice esa bendición de Dios, no añade tristeza, trae gozo, ¿sí? Y eso es lo que puede pasar el día que salgas en libertad. Que Dios te dé sabiduría para tomar las opciones, las decisiones correctas, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que tu naturaleza caída te dice, a lo que tu corazón te dice, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces necesitamos la guía y la dirección del Señor. Y si no sabemos eso, es muy probable que cuando salgamos en libertad, algunos directamente como no han conocido al Señor siguen su camino, pero otros conocen al Señor, han servido al Señor, pero cuando salen toman decisiones malas, toman decisiones equivocadas, ¿no es cierto? No conforme a la voluntad y a la guía del Señor, y eso los hace alejarse de la bendición de Dios y de lo que Dios tiene para ellos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esté pensando en esto, ¿no? En las decisiones que toma, y las que tomó, las que toma y las que tomará. Tres cosas. La que tomó, a dónde le llevaron. Las que toma, a dónde le llevan. Y las que va a tomar, a dónde le llevarán. Que no lo lleven como Lot, cada vez más cerca a Sodoma, hasta que Sodoma fue destruido y Lot se salvó porque Dios obró a través y Abraham intercedió por él. Que Dios le bendiga.